Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. La octava temporada de Juego de Tronos trajo consigo el final de esta historia y de toda la serie de televisión. Tuvo claro momentos increíblemente emocionantes, pero su final, agregando claro los pocos episodios de esta temporada y con una manera apresurada de contar y concluir muchas de las historias que nos presentaron, todo esto pues nos hicieron que nos preguntáramos qué habríamos querido ver diferente en la pantalla en el final. Por eso en este video, Vengadores, les traemos el final de Juego de Tronos que creemos pudo haber sido uno mucho mejor que el que vimos en el final de la serie. Así que por obvias razones debo advertirles que este video contiene spoilers de la octava temporada y su final para que tengan cuidado si no quieren escuchar de ellos. Y claro, recuerden suscribirse al canal y darle clic en la campanita para que no se pierdan nada de nuestro contenido futuro. Han pasado ya 8 años desde el estreno de Game of Thrones y durante sus 73 episodios esta serie no nos ha dejado de emocionar e impactar. Pero después de revelarnos el final de esta historia y de contarnos quién se quedaría con el trono de hierro, no fue del todo un final como nos lo esperábamos. Obviamente, Vengadores, sabemos lo difícil que fue darle un fin a esta historia, porque abarca un universo ficticio bastante vasto y con un grupo de fanáticos que creció y creció a lo largo de los años y de las temporadas. Todo esto convirtieron a este final en algo verdaderamente importante para una audiencia mucho mayor en comparación en sus primeras temporadas. Claro, las expectativas de cómo deseábamos que terminara esta serie eran muchas y muy diversas, y no cabe duda que la decepción que ocasionó en muchos de los fanáticos el resultado final fue grande. Esto, claro, no es novedad. Pasa con las películas y pasa también con las series de televisión en las que solemos invertir mucho tiempo. Y la realidad es que ninguna de estas series va a conseguir dejar a todo el público contento. Aunque sus creadores, claro, deben de aceptar su responsabilidad detrás de las cámaras ante el desencanto de los fans al llevar a sus personajes por caminos que fueron pocos justificados en la serie y hasta cierto punto innecesarios. Claro, no podemos olvidar que han existido finales sumamente controversiales como el de Lost o el impredecible final de Dexter. Y claro, tampoco podemos olvidar el de How I Met Your Mother, en el que se sintió que lo único que buscaban los guionistas era dar giros inesperados para sorprender a la audiencia en vez de dar un cierre satisfactorio a los arcos de sus protagonistas. En este caso, pudo haber pasado algo similar con Juego de Tronos, pero con todas estas series debemos recordar que lo importante era el viaje y no llegar al final. En el caso, pues, de Juego de Tronos, sin duda hubo puntos en la trama que, a pesar de ser sorprendentes, en cierto modo ya se veían venir, como la transformación de Daenerys Targaryen. El inconveniente aquí no es la sorpresa, sino la manera en que se llegó a este punto en la historia, porque tras años de estrategias, deliberaciones, pérdidas, fracasos y victorias, se siente como que los habitantes de Poniente se quedaron sujetos a los caprichos del destino mucho más que a sus decisiones y las consecuencias de estas, como si después de todo no avanzaran tanto. Este final pues nos dio mucho en qué pensar, y por eso a partir de aquí trataremos de relatarles el final que nosotros consideramos que debió de tener esta serie, así como las consecuencias que estos cambios generarían en ella. Todo esto, claro, basado en la trama de la historia previo a la octava temporada y en la manera en que los arcos de la historia de todos los personajes se habían ya comportado. Básicamente no habría grandes cambios en los sucesos hasta después del episodio 3, que sobre todo a partir de aquí las calificaciones de los episodios de parte de los fans comenzaron a bajar, sino más bien mostrándonos ciertos cambios clave que causaran mucho más impacto en el desenlace y hubieran cerrado de mucha mejor forma la serie. Y aún con todo esto siendo algo realista con mucho de lo que sabemos que se grabó y que así se pudo haber construido un final muy pero muy distinto. Ok, considerando esto, donde se notó más la incongruencia en la historia es después del tercer episodio. La trama nos la presentan mucho más apresurada y prefieren en muchas circunstancias la sorpresa que un adecuado desenlace, y sobre todo algo que sí era necesario ver mucho más desarrollado desde los primeros episodios de esta octava temporada es la fuerte conexión romántica entre Daenerys Targaryen y Jon Snow. Si se iban a apoyar en lo devastador que fue su trágico final shakespeariano, era muy necesario que los espectadores nos creyéramos este romance, donde simplemente la continua línea de Jon Snow que ella es mi reina lo volvía de cierta manera poco creíble.
Vaya, los cambios del cuarto episodio serían mínimos porque sabemos lo importante que fueron para el aislamiento y el desarrollo de la paranoia de Daenerys las muertes que hubo en este episodio. El de ver morir a Missandei y a Rhaegal, que son partes esenciales en su historia. Pero sobre todo en el caso del dragón de Daenerys, la manera tan repentiva y sorpresiva de cómo lo elimina Euron nos resultó poco creíble, porque sobre todo en el siguiente episodio Drogon despliega todo su poder y parece hasta un chiste lo diferente que fueron los enfrentamientos contra los escorpiones. Sí, se necesitaba que muriera Rhaegal, pero de una manera mucho más estratégica y en una emboscada que les llevara un poco más tiempo en pantalla, de cierta manera como terminó pasando con Viserion en la temporada 7. Esto claro nos prepararía de cara al final. Por otro lado, a partir del quinto episodio, creemos que era sumamente necesario un cambio que era más que evidente. Este sería en la historia de Arya Stark. En el momento en que Arya y el perro llegan a Desembarco del Rey, cada uno buscando su venganza, y estos dos personajes se separan. El perro aquí va a buscar a su hermano, la montaña, y Arya entonces decide ir a matar a la reina Cersei. La historia continuaría con una reunión entre los hermanos Clegane y su posterior Clegane Bowl en el momento en el que Cersei y Qyburn estaban a punto de huir de la Fortaleza Roja. Aquí, claro, no sería necesario que la montaña matara a su creador de una manera tan sencilla. Esto pues sería importante más adelante, ya que la reina Lannister junto con su mano abandonarían la escena y dejan que suceda todo el enfrentamiento entre los Clegane. Aquí, claro, la historia continuaría con los hermanos Clegane enfrentándose con esa sed de venganza por parte del perro y concluyendo con la muerte a manos del fuego de ambos. En este final, su enfrentamiento y su final sería muy similar a como lo vimos en la serie. Por otro lado, también continuaría igual la parte en que Jaime no logra entrar por la puerta principal de la Fortaleza Roja y por ello tiene que buscar otra manera para ingresar al castillo. Aquí pues el enfrentamiento contra Euron Greyjoy se vuelve necesario, ambos personajes luchando en cierta medida por Cersei. A nosotros nos gustó que este enfrentamiento se sintiera real por la manera en que terminan ambos personajes gravemente heridos, pero claro, en Jaime debieron de haberle dado un poco más de peso a sus terribles heridas y sobre todo la gravedad de las mismas, para que resultara muy oportuno llegar terriblemente herido a su encuentro con su hermana Cersei. Es así que un Jaime tras el combate llegaría muy mal herido y lograría entrar a la Fortaleza Roja para reunirse con Cersei y Qyburn, los cuales aquí se encontrarían buscando un refugio. Jaime entonces los ayudaría a encontrar la salida, pero sus heridas no le permitirían continuar con la travesía, por lo que este caballero tendría que morir ahí enfrente de su hermana. Algo que sería un momento sumamente emocional entre los dos Lannister. Pero es aquí que vendría nuestra gran revelación, ya que en el momento en que Jaime muere y se quedan Cersei y Qyburn nuevamente solos, es que se nos revela que en realidad no se trata de Qyburn, sino de Arya Stark con el mismísimo rostro de Qyburn robado, quien con su increíble habilidad como una asesina furtiva logró matar previamente a este personaje y así engañar a Cersei durante todas estas escenas. Por fin pues tendríamos cara a cara a Arya contra su venganza, pero también con la Fortaleza Roja desmoronándose a cada paso. Es así que Arya, después de recordarle a la reina Lannister quién en realidad era y revelarle sus intenciones de matarla por venganza, sería aquí Cersei la que tendría una plática con Arya, haciéndole ver que el castillo estaba a punto de derrumbarse sobre ella, suplicando, porque si no salen los ladrillos terminarían matándolas a ambas. Y le dice que si hace a un lado sus intenciones de venganza, aún habría posibilidad para la pequeña Stark de salvarse. Parecerían aquí raros estos consejos viniendo de la reina Lannister. Lo único que le importaría era su vida y su hijo, pero también debemos recordar que acababa de ser testigo de cómo moría su hermano y amante Jaime. Así que después de estas súplicas, Arya increíblemente decidiría culminar con su misión, vengando a su padre, su madre, sus hermanos y toda esa serie de eventos desafortunados que cayeron sobre su familia por la culpa de la reina Cersei Lannister. Pero aquí, como ya nos lo había advertido Cersei, no habría manera para que Arya lograra escapar después de matarla, por lo que así, tras finalizar su golpe, los ladrillos caerían sobre Arya. Por lo que hacia el final de este desgarrador episodio 5 ya no contaríamos más con la pequeña Stark, y sería pues Jon Snow el personaje que veríamos corriendo sobre las calles de Desembarco del Rey, mientras todo el fuego de Drogon destruía la ciudad. Sería un montaje muy similar a como lo vimos con Arya. Estas escenas pues serían cruciales y un catalizador para poder ver el desencanto de Jon Snow ante las acciones de Daenerys. Sabemos pues que en la versión final sí fue testigo de ello, pero Arya se robó el protagonismo de estas escenas
escenas, y esto pues le dio más empatía al personaje hacia con todos los inocentes que murieron asesinados en la capital, cosa que en la serie no se le dio continuidad porque solo logramos verla con una pequeña conversación con Jon Snow al respecto, y después el arco de su personaje solo salta hasta que la vemos en el consejo. Todo esto pues se eliminaría. Por el contrario, al personaje de Jon Snow le daría mucho más peso que fuéramos testigos junto con él de toda esta masacre, para ahora sí en el episodio final continuar siendo testigos de las consecuencias de la toma de la ciudad de parte de la Targaryen, ya que de nuevo aquí Daenerys llegaría a hablar con su ejército con ese tono fascista, y en definitiva se mostraría un ejército más pequeño para que fuera algo mucho más realista y que encajara más con los eventos de la batalla de Winterfell. Aquí pues es donde Tyrion haría su jugada final y llevaría a cabo su traición después de ver la devastadora muerte de sus dos hermanos. Este personaje trataría de hacer entender a Jon que algo se debería de hacer para detener a Daenerys, pero a diferencia de la versión que vimos en pantalla, se le revelaría aquí a Jon de parte de Tyrion cómo Arya no logró salir de la fortaleza roja por la destrucción. Vaya, Daenerys había ocasionado la muerte de su hermana. Vaya, si lo recuerdan en la versión final que vimos en pantalla, sí se intentó que Jon decidiera hacer algo en contra de Daenerys recurriendo al recurso de recordarles a sus hermanos, pero esto solo quedó en palabras, así que ahora en esta versión, al tener el cadáver de Arya ya presente, el peligro sería real y tangible, porque esto sería una confirmación que Daenerys no se detendría ante nadie. Con estos dos cambios en los sucesos de Jon Snow, todo serviría para darle mucho más peso a su decisión, porque ahora se habría vuelto toda una amenaza para Poniente y también para él. Así que Jon Snow trataría de matar ya con esta motivación a Daenerys, pero al acercarse en la sala del trono sería detenido por Gusano Gris. De esta manera ambos personajes pelearían ferozmente, ofreciéndonos un último duelo increíble e hiriéndose ambos de forma terrible, donde aquí Jon Snow lograría a final de cuentas darle estocada final. Es aquí que un Jon Snow deshecho emocionalmente quedaría solo frente a Daenerys, quien habría ya llamado a Drogon para protegerla, y en medio de una escena sumamente emocional antes de que el dragón llegase, Jon Snow terminaría matando a Daenerys con su daga en el pecho. Esto claro sería visto por el dragón y Jon enfrentaría su destino. Aquí es donde habría una doble revelación, porque esto engañaría al espectador creyendo que Jon no ardería ante el fuego del dragón por ser mitad Targaryen. Pero Drogon en su inmensa furia terminaría por arrasarlo a él por el fuego. Y esto sería también como una especie de último sacrificio hacia el Señor de la Luz, donde súbitamente veríamos a Jon desapareciendo por el mismo poder que le permitió resucitar, hasta aquí en este momento completar su destino para el que había sido traído de vuelta. Por lo que con toda esta escena nos daremos cuenta que también el mismísimo Trono de Hierro habría sido destruido y con ello la rueda de todo este sistema, llevándose también Drogon a tierras lejanas el cuerpo de su madre muerta. Sin duda aquí la muerte de Jon Snow nos daría un final mucho más agridulce a la historia, ya que en el final original le faltó algo de fuerza a la trama de la decisión de Jon Snow, sobre todo porque sus creadores trataron de quitarle algo del protagonismo durante esta última temporada, por lo que no termina de ser tan creíble su decisión. Así que con la muerte de ambos Targaryen, obviamente después tendríamos las consecuencias de todo, pero sobre todo Westeros estaría sin rumbo y ahora sin líderes claros. Y debemos recordar que en el final original el concilio fue un tanto errático e innecesario, ya que no se hizo un buen trabajo al explicarnos quiénes eran todos esos señores de Poniente reunidos, y sobre todo por qué podrían tener voz y voto en este concilio. Y también claro, quién conocía ese verdadero origen de Jon Snow, un dato que al igual que las acciones de Varys terminan perdiendo relevancia en esta versión final. Así que una alternativa es no haber desarrollado el epílogo y solo dejarnos con la destrucción total del Trono de Hierro, derritiéndose tal cual sucedió. Este derretimiento definitivamente debe de suceder, pero es también probable que un final así resultara incompleto para una serie de televisión. Por ello, explicar un poco más las cosas de los personajes reunidos en el concilio nos habría ayudado a entender un poco más la discordia de todos estos señores de Poniente y por qué hubo posturas en contra o a favor de perdonar a Jon Snow. Pero independientemente de la versión original que vimos, parecería ilógico que solo fueran Gusano Gris y un poco Yara Greyjoy quienes se negaran a perdonar a Jon Snow, ya que también en un concilio, a pesar de que este estuviera muerto, podrían tener en la escena a Gendry Baratheon, quien ahora tendría una doble pérdida, pero también una contradicción al deberle su título a Daenerys.
Así que eliminando a Jon Snow de la ecuación, esto forzaría a buscar un nuevo destino para todo Westeros. Y en cuanto al trono en sí, es difícil decidir qué hacer con él, sobre todo quién es la persona adecuada para gobernar Poniente. Aquí nosotros creemos que los creadores eligieron a Bran sin mucha explicación, porque parece ser que hay algo escondido de información en las precuelas que se filmarán, pero hasta que no se nos respondan esas preguntas, no parece explicarse del todo por qué Bran es la mejor opción. Quizás pues un consejo de señores en este sentido terminaría siendo la mejor opción para gobernar hasta que no haya una explicación más allá del porqué de Bran o algo que nos explique más profundamente las decisiones de esto en la obra de George Martin. En general, los mayores cambios que a nosotros nos habían gustado tienen que ver con la falta de tiempo y una falta de explicación de algunos aspectos que tal vez existían en el guión pero se fueron en la edición. De cualquier manera, esperemos que George R.R. Martin se haya inspirado en esta serie y muy pronto termine de escribir estos libros, porque parece ser que definitivamente 2020 sí será el año para Vientos de Invierno, así que no podemos esperar a leer todo el desenlace que se viene en estos libros. De igual manera, si te interesa conocer todo este final alternativo que sí se grabó para Juego de Tronos y algunas escenas eliminadas, ese video te lo dejaré aquí en las pantallas finales junto con otros videos que de seguro te pueden gustar. Por mi parte, yo los veo mañana, y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.